de este tema, ¿no? De lo que tenemos hoy desde las ciencias básicas para poder fundamentar la terapia manual. Porque si hay algo que ha evolucionado, gracias a Dios, es la cantidad de información que tenemos a nuestra disposición hoy, ¿no? Porque en su momento, digamos, aprendí y enseñé desde técnicas kinésicas, conceptualmente de apuntes, ¿sí? Y era aprender y repetir lo que me decía el profesor, y cuando yo empecé a ser docente era eso. Es decir, no había mucho más, por lo menos a nuestro alcance, hasta que después pudimos empezar a incorporar bibliografía, lo cual, bueno, fue también un tema en aquella época. Pero bueno, hoy tenemos mucha información a nuestro alcance, entonces tenemos cómo poder fundamentar la terapia manual desde las ciencias básicas. Digamos, sí. A mí no me... A ver, a mí no me gusta mucho el nombre. Yo en los últimos años de mi vida, gente que ha venido escuchando, no solamente por acá este año, sino en vivo, me escucha peleado con las designaciones o denominaciones. No está mal que se llamen ciencias básicas, pero a veces, ¿no? La palabra básica lleva, por un lado puedes pensar es la base, o por otro lado son re básicas. Es cierto, es cierto. Son re básicas. Y me pasa cuando comparto cosas hoy de biomecánica o anatomía, que son las dos ciencias básicas en las que más me desarrollé, pero también lo hice mucho en histología y embriología, di clases y demás, que la gente dice, uy, me parece escucharte como cuando te tuve de profe en la facultad, y yo le digo, no, imposible, porque esto que te estoy diciendo ahora lo leí ayer. Claro, o sea, las ciencias básicas también evolucionan, y por otro lado, hay una integración tal que yo ya hay cosas que no puedo concebir en las ciencias básicas. O sea, yo ya no puedo concebir enseñar la anatomía de manera aislada. Básicamente mira, me salió la palabra, de la fisiología y de la histología. No puedo. O sea, en el aula habla de todo y haces pensar en todo al mismo tiempo. Y por otro lado, ponerle que te dicen, pero tenés que enseñar anatomía. Yo ya no puedo enseñar anatomía sin la palpación, sin encontrar reparos óseos, sin las imágenes, pero no las imágenes, sino la radiografía, la tomografía. Todo esto de que tengamos información también hace que tengamos información de muchas cosas. Entonces, hay un método fantástico que se llama BAC, que no sé quién lo inventó, con B larga, buscar, archivar, clasificar. BAC. Y nada, no es ninguna ciencia. Buscás, archivás y clasificás, pero hoy lo complejo justamente es que sobra la información. Sí. En nuestra época de estudiantes teníamos la biblioteca de la universidad, después teníamos lo que éramos docentes, podíamos ir a la biblioteca de graduados, no sé si te acordás de ese detalle. Sí, tal cual. Y después estaba la biblioteca de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología en Recoleta, que era cerca, porque bueno, de hecho, para los que no saben, la Facultad de Medicina de la UBA está en la Recoleta, en Córdoba termina la Recoleta, o sea, es así, que en Pueyrredón empieza Barrio Norte. Obviamente. Así que nada, era ir a una biblioteca a mirar lomos de libros. En la de ortopedia y traumatología, la bibliotecaria, Verónica, su nombre, me acuerdo, era re gamba y me dejaba entrar, pero tipo no me pida nada, mirá lo que quieras y después te lo llevás, pero o me lo fotocopiaba. Nuestra vida estudiantil hubiera sido otra.
yo me acuerdo una anécdota tuya que me voy a permitir contarte, de aquellos años. ¿Qué época? Cuando yo entro al primer año de la universidad, viste que cuando estás terminando ya empezás a averiguar las materias del siguiente año. Y claro, nos tocaba técnica con Proietti. La muerte, todo el mundo nos decía la muerte, la muerte. Y cuando vamos a hacer técnica con Proietti, 2 días antes nos dicen, no, Proietti renunció. Toma la cátedra no se sabe quién, y entonces vamos a la primera clase. ¿Y quién estaba al frente de la clase? Daniel Clavel. No sé si te acordás de eso. Era vos con un grupito de gente que se ve que dijeron, habla vos, Daniel, que te animás. Ya en aquel momento me animaba, qué locura. Y nos contaste toda la cátedra de Proietti y a la semana siguiente apareció un 100. Porque que finalmente tomó la cátedra. Había quedado en manos de Arturo Ruiz. Y no sé por qué motivo Arturo no habrá, se habrá disociado todo eso. De hecho, a la semana renunció Arturo Ruiz y bueno, con él obviamente nos fuimos todos los docentes. Así que esa experiencia duró una semana. Exactamente. Y me acuerdo ahí fue el primer encuentro con vos. Y bueno, un poco vos bajabas la línea Proietti porque era lo que sabías, y entonces era una línea dura, digamos, ¿no? Tienen que saber acá, tienen que llegar puntuales, te cierro la puerta, tienen que estudiar de tal a tal página, si no ni vengan, era toda una cosa de loco. Que y bueno, estábamos saliendo, recién salíamos de la época militar, o sea, era... No, aparte era súper normal, claro. Ese era el primer año de la democracia, en realidad, el 84. Sí, claro. Exacto. Tremendo. Así que bueno, así en aquella época era bucear bibliografía, que además era poca. Sí. Era toda bibliografía de medicina, pero de kinesiología... No existía. ¿Realmente? Nada. ¿Quién se iba a poner a escribir un libro de fascias si las fascias los anatomistas las sacábamos del cadáver porque no servían para nada? A mí me enseñaron eso, cuando hice la escuela de ayudantía de anato, me enseñaron eso. Al disecar un tobillo había que cortar todo, tirar todo y dejar solamente que se vea el ligamento. Claro. Para mí eso, ver el ligamento, el ligamento del tobillo, yo decía, ¿dónde está? Claro. Pero mucho tiempo después me enteré que era el arte digamos, era un artesano el que sacaba y dejaba ver determinadas cosas. Sabés que yo cuando era ayudante de anato era medio rebelde, y cuando venían los preparados de articulaciones, no se veía una mierda en los preparados de articulaciones. Veía los cruzados de la rodilla y los acromios claviculares acá. Después no veía más nada. Sí. Yo le decía a los pibes, no pierdan tiempo, agarren los huesos separados y dibújenlos, van a aprender más. Totalmente. Pero era así la historieta. Bueno, y así fuimos remontándola 15 años del siglo pasado, hasta que yo creo que la información empezó a volar, obviamente con la aparición de internet, pero también con la visualización de que había que empezar a investigar. Hoy hay muchos pibes que investigan. A nosotros nos cercenaron de cuajo, a los seres humanos en general y a los kinesiólogos y otras profesiones seguramente en particular, la posibilidad de investigar. Sí. ¿Qué vas a investigar si sos kinesiólogo? Tal cual. El único que puede investigar, y algunos son los médicos. Vos sos kinesiólogo, salí de acá. Así que olvídate. Yo tuve la suerte de que estuve en la cátedra de Mansi, mi maestro de todo, Hugo, y nada, ahí investigábamos. Nunca aprendí lo que era la media, la mediana, el chi cuadrado. Mansi me decía hay que hacer esto, porque tenés que hacer esto para tener esto. Factores de exclusión, pero no te decía esto un factor de exclusión, te decía si esto
materiales le falta esto, no nos sirven, que es más fácil que decir materiales de exclusión. Y así presentábamos trabajo y todo, y ganamos un concurso por una investigación del tobillo, justamente, de la correa retrosubmalular tibial. En 1986 me recibí, en el 87, creo. Pero bueno, son anécdotas de aquellos tiempos. La cosa es que ahora las ciencias básicas también tienen el problema de que de alguna manera en la formación de grado son ninguneadas, pero por otro lado se sientan personas a escuchar una conferencia de alguno de nosotros y dicen, uy, anatomía, tengo que repasar, uy, histología, tengo que repasar, uy, ¿no? Sí. Es como darnos cuenta que son básicas porque son la base y no que son básicas porque son básicas. Afortunadamente también han evolucionado mucho. La anatomía no cambió, ni va a cambiar por años. Esos estudios que salen de que ahora los seres humanos vamos a salir con sifosis cervical, no me hinchen la pelota. Pónganle un poco de seriedad a la vida. No, tal cual. No, yo creo que hay una de las claves, que es la formación de los docentes como docentes. Porque esto que vos deslizaste recién de cómo das anatomía, yo creo que esa es una de las claves. Porque no das anatomía como se dio históricamente y como uno habitualmente recibe, digamos, comentarios de cómo se sigue dando en muchos lugares, sino que vos lo estás dando, digamos, desde un rol profesional, es decir, el para qué te sirve cada cosa que estás aprendiendo. Porque esto de jugar con la anatomía, o sea, entre comillas jugar, palpándote, viendo una radiografía o una resonancia, ¿sí? E ir viendo, digamos, pautándole todas esas cosas, ahí vos decís, bueno, para esto me sirve. Entonces eso lo grabás como información. Y sí. Y algunas otras cosas más que obviamente vos estás haciendo y cómo has estructurado también en tu evolución como docente. Yo creo que esa es una de las claves para que, digamos, uno realmente esos fundamentos necesarios, digamos, los pueda tener para saber realmente por qué hago algo o por qué voy a estar evaluando a alguien o por qué voy a armar o pensar en una estrategia terapéutica innovadora de pronto. Pero para eso uno tiene que tener los fundamentos, digamos, a flor de piel, que son estas ciencias básicas, que podemos llamarle la ciencia de los fundamentos. Claro. ¿Sí? Yo me permito decir que quiero ver cuán básica es la neurología, ¿no? O sea, y las neurociencias que han avanzado mucho gracias a técnicas de estudio, nos dicen, mirá, vos memorizaste cosas, vos y yo estudiábamos mucho de memoria porque eso era lo que había que hacer, ¿correcto? Cuando hacías eso, esas cosas te quedan grabadas en la memoria, pero si no las usás, quedan allá para la neurociencia. Las tenés que sacar y darle sentido para que vuelvan a los circuitos del diencéfalo y vuelvan a girar. Entonces vos crees que qué bien que me hizo estudiar anatomía de memoria. No te hizo un carajo bien estudiar anatomía de memoria. Trajiste la palabra y ahora que la entendiste para qué carajo te sirve, es cuando realmente la estás aprendiendo. Nosotros, en este tema que yo te decía de las denominaciones, los docentes ahí en Hurlingham me gastan un poco porque jugamos de alguna manera a evolucionar en los conceptos y hay ciertas palabras. Entonces, yo por ejemplo, algo que ya no me gusta es decir, voy a dar clase. ¿Qué vas a dar? O sea, no tiene que dar nada, si está todo. ¿Qué le vas a dar?
hagamos actividades que los pibes pueden integrar lo que ya saben, con buscar algo. Y para mí algo que a mí me pegó muy fuerte en la cabeza como docente, que no tuviste el honor de tenerlo Alberto Llor. No. Por un año. Y Alberto trabajaba en grupo y eso a mí me rompió la cabeza y me hizo cambiar, a empezar a ver la docencia distinto y a creer en el aprendizaje en grupo. Y nada, eso es fantástico. Vos sabés algo, vos te acordás del otro, vos sabés lo de más allá. En el grupo cada uno tiene sus funciones y después los grupos, viste, se van armando solos. Tal cual. Y los seres humanos armamos grupos para todo. Tal cual. Hasta para el WhatsApp. Las cosas resuelven. Los grupos de WhatsApp resuelven. Y todas esas cosas resuelven. Los grupos de WhatsApp resuelven. Está bueno. Ahora, las ciencias básicas son cosas que tenés que tener son cosas que tenés que tener siempre a mano. No podés no tener a mano una maniobra. Siempre. Porque vos podés no tener a mano una maniobra. La histología donde tenés los dedos. Pero no podés no tener a mano la anatomía y la histología donde tenés los dedos. Porque de última la maniobra resulta si te acordás de la anatomía. Ahora, si vamos a repetir la maniobra que me enseñaron en el curso de memoria, la mano se pone así, la otra se pone así y hago así. Y no. Hay que ver dónde va la mano así, cómo va la mano así. Y si la persona que yo toco tiene la misma anatomía que tenía la persona que tocó el profe que me mostró el curso, a ver si todavía le falta algo. Y si el tamaño de mi mano es equivalente a la región a tocar que lo que me mostró. De hecho, en técnicas kinésicas a mí me enseñaron de esa manera. Aparte era, me río porque durante no sé cuántos años después que me fui todavía de la UBA, durante muchísimos años, todavía seguía el mismo apunte que yo había escrito en mis primeros años de docente, que era toma de fijación, toma de memorización, dónde iba una, dónde iba la otra, y era todo mecánico, todo mecánico. Posición del paciente, posición del kinesiólogo. Sí. ¿Cómo sé yo quién se presenta? Y así. Y era que había que hacerlo así, repitiéndolo y chau. Digamos, yo me acuerdo de eso y digo, horror. O sea, porque obviamente, digamos, mucho tiempo después empecé a replantearme las cosas, a empezar a ver que habían cosas que no me cerraban. Y empecé, a decir, a ver, no es que esta maniobra es así, el famoso Petrisage. Y sí, pero depende si que puedas o no puedas agarrar la mano, digamos, a mano llena o lo vas a hacer digital, dependiendo de la relación de tu mano con la región que vas a agarrar. Entonces, ya teníamos que salir totalmente del tecnicismo. Sí, pero bueno, tiene que ver justamente con, digamos, con esto de, pues, de a poco empezar a entender esto del para qué me sirve eso que eso que me están enseñando, es decir. Ahí hicimos un cambio grande, Dani, en nuestra profesión, cuando empezamos a querer dejar de ser técnicos. De hecho, el primer cambio que voy a hacer al programa de mi carrera, cuando me toque hacer mi próximo cambio de programa, que es entre los 5 y 10 años de la carrera, o sea, después de que haya la primera promoción, es cambiar el nombre de la materia técnicas. Basta de técnicas kinésicas. De la misma forma que yo le cambié el nombre a la materia, en otros lados también, la materia fisioterapia por agentes físicos, y a veces a uno le preguntan por qué. Bueno, porque la fisioterapia es una cosa y los agentes físicos que uso para la fisioterapia es otra. O sea, la fisioterapia es una de las 3 patas de la llamada receta kinésica, que todavía no me puse a pensar si quiero dejarle el nombre de receta kinésica, me parece que no. Claro, porque en aquella época, cuando se inventa la receta kinésica, en la década del 50 más o menos, cuando se empezó a terminar de cerrar la kinefilaxia y aparecieron los agentes físicos, toda la receta, te receto, ultrasonido, te receto, te indico, ¿no? Ahora ya no es eso, no debería ser eso, pero bueno, esta receta kinésica es kinesiterapia, que tiene un montón de herramientas, que son las que dice la ley y algunas más,
Kinefilaxia, que me parece que es un área en la que tenemos que ponernos a trabajar mucho y en serio, y fisioterapia, que tiene entre otros agentes, entre otras herramientas, los agentes físicos. Totalmente, totalmente. Y con esto de las denominaciones, de hecho, digamos, hoy viste que estamos hablando siempre de terapia manual, ¿sí? De hecho, bueno, el nombre del grupo es Grupo de Terapia Manual, pero hay algo que planteo habitualmente que, digamos, lo que hacemos de la terapia manual, después, digamos, es o masaje o movilización. Terapia manual. Es decir, dentro de la kinesiterapia, digamos, del otro lado está la parte de ejercicio, que en definitiva no deja de ser una movilización activa, ¿sí? Claro. Conceptos genéricos es eso. Después uno va viendo el cómo, el por qué, vas indicando un ejercicio o no, o vos movilizás comunicadamente o pasivamente una estructura. Pero como hablar de masaje, digamos, es algo... no podés, horror, hablar de masaje... Masajista. O movilizador, ¿no? Pará, ¿qué vas a movilizar? Entonces... vino muy bien como concepto de marketing hablar de terapia manual o de terapias manuales. Pero en definitiva, si uno va a la esencia, digamos, siempre es aplicarle energía a través del movimiento de los tejidos, con o sin movimiento articular. Ya, que lo hagas en una región, que lo hagas en otra, bueno, eso va a generar, y que ese movimiento lo generes de una manera o lo generes de otra manera, va a generar que estimules distintos receptores, que estimules las estructuras tisulares propiamente dichas de una determinada manera, y que a partir de ahí tengas distintos efectos. Y que algunos hayan estructurado una determinada metodología de aplicar el masaje, una determinada metodología de aplicar la movilización, o combinación de entre ellas, que hayan estructurado eso, bueno, le pusieron sus propios nombres a los distintos métodos. Está bárbaro. Pero nosotros acá en la formación, digamos, me parece que justamente lo que tenemos que seguir haciendo es hablar de, a ver, ¿qué pasa cuando tocas un tejido? ¿Qué receptores estás estimulando? ¿Qué le estás haciendo al intersticio con la línea de fuerza o la energía que le estás transmitiendo? Y a partir de ahí empezar a entender cuáles son los procesos que hace el propio cuerpo de esa persona para generar una respuesta. Sabés que hace un tiempo, cuando trabajaba en la Universidad de Maimónides, la licenciada Noemí Iglesias daba una materia llamada kinesiterapia, y entonces había una parte importante de masoterapia. Yo tengo un amigo que es músico, que tiene una escuela de música, y que me contó que su método para enseñar a los pibes a tocar música era agarren la guitarra y háganla sonar de todas las formas que se les ocurra, pero sin tocar las cuerdas. Qué interesante. Y entonces yo me llevé eso al cuerpo humano y le dije, no, volviendo a Proietti, ¿no? Sí. Pongan las manos sobre el cuerpo del compañero respetuosamente y toda la hableta de la primera clase, a ver qué efectos consiguen en sus manos, pero sobre todo en el cuerpo del paciente. Con qué posición de manos la piel se sonroja más rápidamente, cuando la persona dice pará, no apretes tanto que me duele, si es más profundo con un solo dedo o con todos. Bueno, y así fuimos llegando a fricción superficial, fricción profunda, pretissage, malaxación y todas esas cosas, ¿no? Pero era un camino, ¿sabés que nosotros era un camino distinto, digamos, donde, a ver, dejemos que las manos nos digan dónde vamos. ¿Sabés que hace un tiempo yo me puse a pensar que los kinesiólogos hacemos 3 cosas nada más? Ajá. Que no son fáciles, ni por ser solamente 3. O sea, necesitamos 5 años de estudio de grado para empezar a poder hacerla sin dañar, ¿no? La primera es producir cambios en los tejidos. Eso lo puedes hacer con presiones, con masajes, con equipo de fisioterapia, con movimiento. La segunda es trabajar con el movimiento, como decías recién, en forma activa o pasiva. Podés dar indicaciones, subir, bajar la escalera, doblar la rodilla.
Y la tercera, en la que nosotros creo que igual que con la quinefilaxia tenemos que poner las pilas, es educar para la salud. Me parece que un poco enseñarle al paciente su cuerpo, sus reacciones. A mí me venía a ver un paciente al consultorio y me decía, ¿cómo me ve, licenciado? O ¿cómo ando, no? ¿Cómo evoluciono? Me preguntaba él a mí. Y yo decía, qué sé yo, decime vos. Tal cual. ¿Por qué yo te tengo que decir, oh, qué bien, oh, yo te voy a decir que estás malo si seguís viniendo y me seguís pagando? Sí, sí. Entonces creo que hay que educar al paciente para que se conozca, para que sea dueño de su cuerpo, para que aprenda a moverse, para que aprenda dónde está cada parte de su cuerpo. Muchas maniobras que nosotros hacemos los curan a los pacientes porque descubren su cuerpo. A veces lo haces doler al paciente porque lo presionás y esa fricción o ese masaje transversal profundo hace que el paciente descubra un lugar, además de los cambios en los tejidos que estás produciendo. Y algo fundamental que a nosotros nos ayudó, obviamente, es llegar al descubrimiento de que hay que empezar a ver si cambiamos los nombres de los tejidos, ¿no? Digo, porque... Ya que tantos lo han hecho, ¿por qué no claro, solo nosotros también? Porque nosotros arrancamos con todo clasificado. Sí. ¿No? Todo clasificado. Y quizás no hace falta separar tanto las cosas. Anatomía, hueso, articulaciones, músculo. Mirá, voy a volver a ese tema, pero voy a contar dos cosas relacionadas con lo separado. Yo terminé de aprender bien la anatomía haciendo dos cosas. La primera es leyendo el testuz topográfico. Tal cual. Cualquier libro topográfico. Yo me ligué un testuz y leí el testuz. Son 2 tomos en vez de 4, aparte. Lo mismo que los 4 en 2, así que te ahorrás 2000 páginas. Y eso por un lado. Y por otro lado, leer embriología, que es otra ciencia básica. Pero cuando empezás a entender, sabiendo anatomía, la embriología y cómo se desarrollan las cosas, bueno, nada. Lo que pasa es que eso, digamos, lo que tiene de bueno, digamos, esto que nosotros podemos hacer a veces con, digamos, en las aulas, digo yo que es contar cuentitos, ¿sí? Entonces uno le ayuda a ordenar y a relacionar las cosas, que en esto que decía de embrio, la verdad que haberla escuchado a Pavo Madoni ahí en el curso de José Osemani, de TMR, digamos, fue una cosa espectacular, porque te hizo recordar todas las cosas así históricas y cómo le fue dando todo un sentido el para qué, digamos, sirve aprender embriología, y cómo a partir de ahí uno empieza a entender el cómo se produce el cuerpo humano. Entonces, algo que lo escuché por otro lado, también de embrio, por ejemplo, entender que o sea, en la formación que hice con Pilat, entender que el vasto interno crece desde los aductores, y que después va y se suma a los otros 3 fascículos del cuádriceps. Entonces, si uno empieza a entender todas esas correlaciones, es algo lógico que si vos tenés que mejorar el funcionamiento de tu rodilla para pararte, sentarte, frenar o lo que sea, y tenés que reforzar esa región corporal, lo tenés que hacer en una comunión sí o sí con el aductor, porque si el aductor está relajado, el famoso vasto interno no va a tener un buen anclaje para trabajar. Entonces la embriología te sirve para todo. Entonces, pero sí, es esta correlación entre un concepto y otro concepto. Pero también está y no aprender las cosas, digamos, todo por separado. Por eso me parece que hay algo que vos me enseñaste en una de nuestras charlas hace algún tiempo, en alguno de estos cafés que hemos tomado ahí en la avenida Rivadavia, de cómo estabas desarrollando anatomía, que esto es algo que para mí, yo dije, el otro día de hecho lo comenté en la reunión que tuvimos ahí de Aguaquifa, y digamos esto de, a ver, ¿cuál es la cantidad de nombres que hay de anatomía?
¿para qué me sirve a mí aprenderme esa cantidad de nombres en un primer año, más los nombres de embrio, más los nombres de histo, cuando después la mayor parte de los nombres no los uso más porque nadie más me lo va a preguntar? Entonces, me los nombres que necesito ahora, y el año que viene sumemos, pero no porque que el otro profesor no me venga a decir, ¿qué? ¿No te dieron estos nombres? No, porque no era necesario. Es decir, es la construcción educativa lo que nosotros estamos necesitando, para que realmente sirva la anatomía, para que sirva la neurología. Mirá, un genio yo hace varios años que me dedico mucho a la didáctica, ¿no? Y en un congreso de didáctica, Tedesco dijo, es raro que todavía muchas carreras universitarias, y no hablaba de salud porque era de didáctica en general, o sea, podría ser de ingeniería, no importa. Sigamos, si la comparamos a una carrera con vallas, ¿no? Y los obstáculos serían la materia, entre comillas, es horrible que suene como obstáculos, pero él dijo que terminan siendo obstáculos y los pibes tienen que arreglársela para saltarlo. Los obstáculos más grandes estén todos en primer año y todos juntos. O sea, matás a la atleta en los primeros 100 metros, después ya está. Entonces, hay gente todavía que cree que si no enseñas toda la anatomía, toda la fisiología y todo así por separado, tradicional y qué sé yo, estás cagando el nivel académico de la carrera. Y sos un antikinésico. Y lo que pasa es que lo que falta justamente es algo que dijiste recién. Lo que nos falta a los docentes es educarnos como docentes y entender cómo evoluciona la docencia, entender cómo evolucionan los parámetros, es decir, cómo es que uno entiende, cómo es que uno aprende. El otro día escuché, una charla muy linda de Mario Alonso Puig, un español que es espectacular, y que hablaba justamente de las 9 inteligencias. Entonces, no todos vamos a aprender de la misma manera. Es como las famosas evaluaciones. Evaluemos a ver los animales, a ver cómo suben, a ver quién sube el árbol. Y bueno, hay animales que no los va a poder subir. Entonces, tenemos que ir viendo de la misma manera, primero, cómo le llegamos a cada una de esas personas que en ese momento están viniendo a tratar de aprender, a formarse para ejercer una profesión de asistencia a la gente, cómo necesita esa persona que nosotros podamos ayudarlo a que esa persona construya su conocimiento, que de esto se trata. Bueno, cuando entramos en un aula, vos elegís una didáctica para el tema del día. Decir, hago una introducción o no, hago un trabajo grupal o individual, o que vayan a la biblioteca a buscar información, vuelvan y vemos, no importa. Vos elegís una manera, pero en el aula tenés 50 maneras distintas de entenderte. Cada uno de los estudiantes que tenés ahí, o 30 o 500 que tienen algunos, ¿no? Sí. Entonces, nada, hay que empezar a repensar la clase desde cómo ir abriendo el juego, y es una de las cosas positivas que trajo esta cuarentena y la enseñanza virtual, es empezar a centrar la educación en el estudiante. Si no, seguíamos dando clase y arruinándole la vida a los estudiantes. Totalmente. Y por eso vamos también progresando. Yo creo que igual, yo lo vivo, me gustaría que fuera más rápido a veces, pero yo veo que hay cambios positivos en nuestra profesión hacia todo esto. Absolutamente. Y eso está bueno. Desde todo punto de vista, porque también es importante, necesitamos saber educar los kinesiólogos, aunque no vayamos a hacer docencia, porque hacemos docencia con el cuerpo. Le tenemos que enseñar a moverse a nuestros pacientes. Nuestras funciones básicas, o sea, lo que nos hace, digamos, ¿cómo decirlo?, ser vivos, tenemos, quizás la más importante es el metabolismo, la capacidad de respuesta, la diferenciación celular, la reproducción celular, porque si no, no habría nuevas células, el crecimiento,
somatotrofina, te agradecemos tanto. Y el movimiento, Dani. Y nosotros somos los terapeutas del movimiento, pero no es solamente corregir a fuerza de grito. Porque un paciente no va a moverlo, a balancear los brazos si vos se lo pedís, va a balancearlos si camina rápido y equilibrado. Entonces, nada, tenemos que aprender educación, no de buenos modales, sino de educar, que para mí es muy importante. Y también es trascendental el tema de cuestiones que a veces ahora están volviendo no, apareciendo a tener auge. En nuestra época, vos recordarás que aprender anatomía, ¿para qué quieren aprender órganos los kinesiólogos? Sí, tal cual. Y hoy estamos entendiendo que es una de las bases fundamentales de por qué aparecen todas las patologías, de cómo funciona o no funciona, digamos, el sistema bacteriano del intestino delgado, para empezar. Entonces, si no entendemos lo que pasa desde ahí, bueno, y hoy, digamos, obviamente ya nos estamos quedando realmente con una parte fundamental del origen de los problemas que tiene esa persona. Que eso encima lo lleva a tener dificultades respiratorias que no se da cuenta porque se acostumbra a trabajar en hipoxia. Absolutamente. Y ahí hay un tema importante, muy lindo, que vamos a volver ahora. Todavía tenemos un rato de tiempo, pero quería hacer una pequeña acotación de lo anterior. En Hurlingham yo terminé poniendo visceral primero. Todo lo que es. O sea, vos entrás y anatomofisiología 1 es anatomía, fisiología, histología de cardio, respiratorio y digestivo. Son cosas que los pibes entienden, y ya el kinesiólogo de entrada se choca con algo que conoce por un lado, pero que es fundamental para nosotros los kinesiólogos por otro. ¿Sabés lo que me cuesta que los docentes no enseñen los accidentes óseos el primer día de clase? Es terrible la costumbre de... No, primer día de clase... Me pasó una vez que cambié un programa de una materia hace unos años, no voy a dar nombre, no importa, y saqué planimetría del primer día de clase. Hincha las bolas, los planos los aprendés solo. Cuando te das cuenta que hay algo arriba, abajo, adelante, atrás, a la derecha, izquierda, ya te aprendiste los planos. ¿Para qué tenés que memorizar los nombres o difíciles? Entonces lo saqué. Yo no daba la clase inaugural, no me acuerdo por qué, la daba otro profe, y después lo llamó para preguntarle cómo te fue. Me dice, sí, arrancamos con plano, me dice. Pero si no está en el programa, ¿te das cuenta? Claro, sí. El tema, y dijo, es obvio que hay que enseñar los planos, y arrancamos con los planos. Pero bueno, volviendo a lo anterior, hay algo importante que nosotros también los kinesiólogos tenemos que formarnos de esto, de las ciencias básicas que veníamos hablando y los nuevos tejidos y qué sé yo, que son los líquidos corporales. Por esto que vos decías recién. Entender este 70% del cuerpo, o sea, los líquidos corporales son el 70% del cuerpo y todos están circulando y fluyendo todo el tiempo. No es solo la sangre, la linfa, el líquido cefalorraquídeo, porque si no después queremos entender la terapia craniosacra, yo la estiraría un poco. Algún día vamos a charlar con la gente de craniosacra, pero es más que craniosacro, me parece, el tema de cefalorraquídeo, porque un líquido que circula genera presiones físicas. La presión arterial, pero también hay presión del líquido sinovial, también hay presión del líquido cefalorraquídeo y hay presión de la linfa. Todos los líquidos y la presión es del agua de la manguera. O sea, todo líquido que circula es linfa. El otro día me preguntaban, ¿cuánto le cuesta al corazón llevar la sangre al cerebro? Y yo digo, nada. Si ya hay sangre en todo el camino, todas las arterias están llenas de sangre. Lo que hace el corazón es darles un empujoncito cuando pasan, pero... y pasa con los linfangiones, y pasa con la musculatura que ayuda al retorno venoso.
tenemos que canalizar un poco cuando hablamos y vamos a nombrarlo. ¿Por qué no? Porque nos extraña y no podemos dejar de nombrar a las fascias, al tejido fascio-aponeurótico tan querido en la actualidad y tan recortado y tirado a la basura en la historia. Y tan poco interpretado en la actualidad aún, Sí. Poco interpretado. Porque se habla muchísimo, pero no se interpreta en esa medida. A ver, como todo concepto, lleva su tiempo. Sí, lleva su tiempo. Sí, obviamente. Y nosotros los kinesiólogos, además, estamos acostumbrados más a lo mecánico. Entonces, el tejido fascio-aponeurótico tiene fibras colágenas que se disponen, que producen con sus cambios de posición también que se cambien de posición, como decías recién, las fibras musculares que están en su interior. Pero además tienen una función de laboratorio que requiere de sus tiempos de aprendizaje. ¿Y sabés lo que nos falta a los kinesiólogos? Estar más tiempo al lado del paciente. A ver, vos te dedicaste mucho tiempo, te seguís dedicando seguramente a deportes y sobre todo a bailarinas, ¿no? Sí. A gente de actividad física. De esto tenés mucha experiencia. Y uno a veces se tienta a decirle, hacer 10 abdominales. No digo que sea tu caso, porque no sé cómo trabajas y no te imagino que sea tu caso justamente porque sos un tipo estudioso. O mesa de cuádriceps, que para mí es algo que ya no tendría que existir. 3 series de 10 repeticiones, ¿no? Más allá de evaluar, es ver que en lo peor que lo veo, ¿sabes qué es? En la tabla de propiocepción. Subite ahí y aguanta un minuto. No puede aguantar un minuto parado, va a aguantar un minuto arriba de la tabla de propiocepción. ¿De dónde estamos? No, pero eso le mejora el equilibrio. Sí, pero primero que tenga equilibrio sobre sus dos patas. Claro. Entonces, aparte si se le moviera el piso, en el caso, digamos, de los deportistas que hacen de yachting, todavía, para los de yachting está bien. Ahora, si no, claro. Un piso fijo, ¿para qué querés hacer algo arriba de un piso que se te mueve? Totalmente. Te vas a pasar el día arriba de, ¿cómo es del samba? Claro. ¿Has subido al samba, sí? Sí. Ah, ok, no. Recuerdo que tenés algún año más que yo, por eso, para mí, vamos a destacarlo siempre. Bueno, no sé, entonces la cosa... Como kinesiólogo. No, claro, no, después sos un pibe. Para mí hay que seguir trabajando y pensando el tema de la fascia, y yo ya no sé, de la misma forma que en algún momento se llegó al concepto de que la piel es un órgano, podríamos llamar que la fascia es un órgano que está formada de tejido conectivo. En la fascia sucede, a ver, el principal laburo del kinesiólogo, los pacientes vienen al kinesiólogo por dos cosas: dolor y impotencia funcional. No hay más. Después por lo moco, qué sé yo, pero eso también es impotencia funcional. Respetuoso lo de los mocos, no sé si hay alguien que hace respiratorio, no. A ver, que se entienda. Sí, es respetuoso. ¿A qué estamos hablando? No, aparte es una de las partes nuestras de masa progresada, no, todo bien. Los kinesiólogos vienen por dolor y por impotencia funcional a consultar con nosotros. Muchas veces eso es por un proceso inflamatorio, y la inflamación es en el tejido conectivo. El mismo que nos enseñaron a cortar y a tirar y a no estudiar porque no servía para nada. Exacto. Los médicos, porque en anatomía... Dada por médicos, obviamente. Claro. Ni hablar.
Por eso vos sabés que hay algo que es muy interesante en esto de, más allá de egos que se ponen en juego en algunos ámbitos, que no me acuerdo si fue a principios del año pasado o del anterior, pero más de eso no hace, que un grupo de estudiosos, digamos, presentó un artículo hablando de que el intersticio es un órgano. Es decir, se metieron justamente en los líquidos, en lo más profundo de la fascia, y al intersticio lo consideran un órgano. Por eso, de hecho, plantean que es el órgano más grande del cuerpo. Porque ahí pasa de todo, justamente, que es lo que vos decías recién. Ahí pasa toda la química. Ahí es donde, que acá es donde se suma este otro gran concepto de los estados de la materia, donde no son sólido, líquido, gaseoso, sino que dependen de la temperatura, sino que está la gelosidad, que está el concepto de la viscosidad de ese intersticio. Y entonces, si ese intersticio está muy denso, seguramente es porque hay poca vascularización, por lo tanto hay poca temperatura, y por eso el intersticio es más viscoso. Y entonces a partir de ahí empiezan a disfuncionar las células, que para eso me sirve a mí entender el rol de las integrinas y el rol de la mecanotransducción. Pero por otro lado, justamente el hecho de entender los líquidos es entender el efecto de Pischinger, ¿sí? Que esto yo también lo aprendí de nuestro querido amigo José Mani, ¿sí? Digamos, y entender el efecto Pischinger es mucho más importante que un montón de otras cosas, porque es el tema de que va mucho más allá de la linfa, como decías vos recién, porque el intersticio es el primero que está desintoxicando a las células. Y entonces, una parte la desintoxica por la vía linfática, otra parte obviamente por el torrente venoso, pero que este es uno de los roles más importantes del líquido cefalorraquídeo que vos mencionabas recién también. Es decir, claro, no es solamente el hecho de, digamos, de la amortiguación, o sea, este concepto de desintoxicar las neuronas del sistema nervioso es algo tan importante, pero que nunca fue enseñado de esa manera. Entonces, además, a partir de ahí sirve todo lo otro de lo que nosotros podamos gestionar, digamos, en los estímulos que le damos al cuerpo para que ese cuerpo de esa persona, y dependiendo si esa persona también quiere, bueno, empiece a generar una recuperación y su autocuración. Es muy interesante, esto es interminable. Estoy pensando en que hay 10 tipos distintos de tejidos en el cuerpo. Me tendría que poner a pensar cuáles son y enumerarlos, pero búsquenlo en los libros y están. Hay 4 básicos, pero son 10 en total. Y hay 200 tipos de células distintas. O sea, el que clasificó los tejidos se está perdiendo algo en el camino, seguramente. Y esto de... y esto de... Bueno, y está bueno que nos lo podemos plantear porque un poco también volviendo a lo anterior, y si uno lee algo, y sobre todo que estamos charlando de las ciencias básicas, y lo memorizás, te lo olvidás. Ahora, si te cuestionás lo que estás leyendo, yo la otra vez posteé que corregí al Tetú. Yo no corregí al Tetú, corregí en realidad al que lo tradujo, que quizás era un tipo que no sabía nada de anatomía, y en vez de poner cara anterior del pectoral puso borde anterior. Nada, había que, si estás atento, el pectoral no tiene borde anterior, tiene cara, tachá borde y le puse cara en el Tetú y con virome, porque era una corrección. Qué grande. Claro, pero para hacer eso no tenés que ser un genio, tenés que leer atento y cuestionarte lo que estás leyendo, y lo puede corregir cualquiera, aunque no esté graduado. Es que esa es una de las cosas también que es tan importante de lo que nosotros, que es nuestra gestión como docente, porque a esto venía también parte de la charla, esto de la terapia manual, las ciencias fundamentales y, digamos, y la docencia, que es el hecho de plantear justamente el dudar y pensar, como yo les digo también a los chicos, así como alguien se puso a describir que la mano va acá y la mano va acá para mover esta articulación de esta manera, si ustedes conocen la biomecánica, conocen la ley de Hertz, y conoces anatomía topográfica, ya está, vos solo podés ver dónde pones tus manos para poder mover una articulación. Y pensás si la querés mover alrededor del eje funcional o por un movimiento de traslación. Y entonces te sale Kaltenborn.
Y entonces si en lugar de hacer este movimiento así, hace el movimiento pero cortito, rotatorio, y te salió Paul. Y si cuando presionas acá, fíjate qué es lo que pasa con las respuestas y te empiezan a salir las maniobras que están utilizadas en osteopatía o en etcétera, etcétera. Entonces, para mí es importante, con esto que estás diciendo, pero te tengo que interrumpir sí o sí, perdón, es que un curso te dé ideas, que no te dé órdenes. claro, tal cual. ¿Sabes la cantidad de gente que curé yo haciendo pole sin saber que hacía pole? Tal cual, no me cabe la Y menor después- duda. Y después cuando hablando con, ¿cómo se llama? López Díaz, con Juan López Díaz. López Díaz. Mañana vamos a tener una charla ahí mañana a las 11. Ah, mira qué interesante. Parecíamos hermanos, coincidíamos en montones de cosas de la vida porque, bueno, este método, que sé que vos sos profe ahí, tampoco quiero parecer un chupamedias, pero para mí respeta mucho los tiempos de la fascia de adaptar lo mecánico a lo biológico, a la función de laboratorio. Tal cual, porque es hacer que el cuerpo se mueva solo, es estimular y acompañar lo que el cuerpo Y como haga. nunca vas a saber perfectamente, la vibración te permite, viste como cuando andando el camión se acomodan los melones. Claro, tal cual. No quiero simplificarlo tanto tampoco, es respetuoso como con los respiratorios, pero Sí, pero yo cada vez soy más así, Pablo, también. O sea, para mí las cosas son mucho más sencillas incluso, y justamente entendiendo las ciencias básicas. Porque si no entiendes las ciencias que te dan el fundamento, entonces te vas a creer todo lo que te digan y vas a ir a buscar que esta maniobra es la mejor de todas y no sabes por qué, pero es la mejor. ¿Para qué te sirve? totalmente. Escúchame, nos fuimos. Sí, Lamentablemente ya nos estamos, fuimos. prácticamente. Bueno, esto da para seguir Para volver. cómo plantearlo y bueno, cómo generar dudas, incluso en los docentes fundamentalmente, ¿no? O sea, cómo replantearnos esto y cómo poder gestionar o generar algo, digamos, que se vaya dando de una manera sincrónica a lo largo de toda la carrera, a lo largo de todas las materias, y no que esto es así para acá, esto es así para allá, y no sirve la incoordinación entre unas materias y otras. Me acuerdo en algún momento una profesora que dijo, bueno, todo lo que aprendieron el año pasado, técnicas 1, olvídense porque no sirve para nada. Bueno, gracias por hacerme sentir que perdí todo un año, o sea, aparte obviamente, ¿no? Bueno, volvamos cuando quieras, querido. Dale, Pablo, te agradezco muchísimo, un placer hablar con vos acá por este medio también y la seguimos en cualquier momento. Dale, un abrazo grande y saludos a todos. Dale, igualmente. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chau, chau.